queridísimas, queridísimos guayo amigas, guayo amigos. ¿Qué tal? Bueno, pues aquí estoy de nuevo pidiendo disculpas porque hace muchos días que no subo ningún video, no me pongo en contacto. Bueno, sí me pongo en contacto porque os he estado respondiendo a vuestros comentarios, pero no ha sido de forma visual. Bueno, pues ya estoy aquí. Y muchísimas gracias por todos los comentarios, ¿eh? Y celebrando que hemos llegado a los 10.000 seguidores en el canal. Increíble, eso es nada más que gracias a todos y todas vosotras que estáis ahí día tras día siguiendo el canal y los nuevos que se van suscribiendo. Ay, muchísimas gracias. Es una gran satisfacción, la verdad. Y me alegro muchísimo de que estén sirviendo los tutoriales. Sobre todo eso, me alegra mucho saber que resulta útil, que algunas de vosotras me comentáis que, ay, yo el crochet no es que fuera algo que yo hiciera, tal, pero desde que veo sus tutoriales, pues yo estoy aprendiendo, estoy... Y comentarios así de este tipo para mí son una gran satisfacción, honestamente. Os lo digo de verdad y de todo corazón. Bueno, hoy vamos a hacer un video, vamos a responder preguntas, ¿vale? Vosotros me vais escribiendo, me planteáis dudas, preguntas y tal. Bueno, voy a intentar dar una imagen de cómo podemos resolver algunos de esos comentarios. Vamos a ver. A ver, muchas de las preguntas están relacionadas con esta mochila. Esta fue nuestra primera mochila, la primerita que hicimos cuando inicié el canal, ¿vale? De esto hace ya casi 2 años. Pero es que es una mochila muy bonita, es que es linda. Entonces, gusta mucho y muchas de vosotras la habéis tejido ya, otras tantas la estáis tejiendo. Y bueno, quiero aclarar varios detalles que me venís comentando. Es que, profe, es muy grande, es que la quiero más pequeña, es que yo no quiero que tenga tantos de estos motivos, yo prefiero que solo tenga 5. ¿Cómo hago para hacerla más pequeña? Estas son las preguntas que normalmente se vienen presentando. Entonces vamos a ver formas prácticas, pero también nos vamos a meter un poquito en materia matemática, porque estos dibujos, estas cenefas, son todas matemáticas, son simétricas, ¿vale? Entonces tenemos que recurrir a los números. Es distinto cuando es una mochila lisa. Si es una mochila que no lleva cenefas, es distinto, la podemos adaptar con mucha más facilidad. Pero en este caso es un pelín más complicado. La forma más fácil, para no quebrarnos mucho la cabeza haciendo cuentas y tal, es simplemente cambiando el tipo de hilo. O no el tipo, sino el grosor del hilo, ¿vale? Entonces yo esta mochila la hice con este tipo de hilo, que es un hilo de algodón, pero la hebrita es muy delgada, ¿sí? Entonces yo la pongo doble. Entonces, estando doble, a mí me ocupa 2 milímetros sobre la cinta métrica. Vamos a verlo aquí. Si colocamos la cinta métrica tal que así y colocamos el hilo encima, lo que nos ocupa son unos 2 milímetros. ¿Vale? Entonces, si yo esta mochila haciéndola con un hilo de este grosor me ha quedado de tal tamaño, pero me resulta grande, yo la quiero hacer igual pero más pequeña, ¿qué hago? Pues utilizo un hilo que tenga menos grosor. Esa es
la forma más fácil de adaptar el tamaño. Igual al revés, si nosotros tenemos una mochila, pero ay, es que es muy pequeña, o el bolso, ay, profe, este bolso me encanta, pero es pequeño, ¿cómo hago para que sea más grande? Bueno, pues métele un hilo más grueso. Si no, que lo tejes con este grosor, pues ponlo doble. Ponlo doble y automáticamente el bolso te va a quedar más grande. ¿Me explico? Bien, un ejemplo. Esta mochila yo la hice siguiendo un tutorial de YouTube, ¿vale? Por favor, no me pidáis que os haga el tutorial porque este tutorial ya existe, no puedo hacerle la competencia a una compañera, ¿vale? Bien, yo esta mochila la vi en un tutorial de YouTube y me encantó, me gustó muchísimo porque además es una mochila para la espalda, me gustó mucho y yo empecé a tejerla. Empecé a tejer la base y tal, según los parámetros que me iba dando el tutorial. Pero entonces me di cuenta que me quedaba muy pequeña, Entonces, ¿qué hice? Cambié el hilo y le puse un hilo más grueso. Y ya poniéndole el hilo más grueso, pero siguiendo exactamente los mismos pasos, pues me resultó una mochila de un tamaño un poquito más adecuado a lo que yo quería. Otra forma de hacerlo. Bueno, pues aquí ya esta forma es un poquito más difícil, un poquito más complicada, pero no imposible, ¿eh? Entonces, vamos a prepararnos porque ahora sí vamos a hacer cuentas. Mire, nosotros tenemos en el tutorial original, esta mochila tiene 232 puntos en total en la base, aquí alrededor. ¿Sí? 232 puntos. Porque nosotros vamos haciendo aumentos, en cada vuelta vamos haciendo aumentos de 8. Entonces hemos llegado hasta la vuelta 29 con 27 puntos, más un aumento, y lo que nos da son 232 puntos. Esto es matemático. Nuestra mochila tiene varias cenefas. Esta es fácil porque es cada dos puntos. Como nosotros hacemos los aumentos de 8 en 8, es un número par. Pues esto es número par, no nos va a crear mayor problema. Nuestra siguiente cenefa, perdón, la siguiente cenefa que tenemos una secuencia de 8 puntos, un punto color beige más 7 en color verde. Es una secuencia de 8 puntos. Entonces, en total tenemos 29 triangulitos. Tenemos 29 triángulos por 8 puntos de secuencia. Recurrimos a nuestra calculadora. Tenemos 29 por 8 y nos da 232 puntos. ¿Sí ven? Es exacto. Ok. Vámonos a la siguiente cenefa. La siguiente cenefa viene a ser igual. Tenemos 8 puntos de secuencia. La diferencia es que una vez hemos llegado a la puntita, pues luego reducimos otra vez. Esto no tiene problema. Si hemos conseguido esto, esta también nos tiene que cuadrar. Ahora aquí viene la parte principal. Tenemos una cenefa un poquito más amplia. A ver, ¿cómo la pongo? Porque yo aquí no tengo mucho sitio, pero quiero que se vea. Esta cenefa de aquí
es la de mayor tamaño. Es la que más espacio ocupa en nuestros puntos. De aquí a aquí nos ocupa 27 puntos. Las secuencias son 2 puntos en beige y luego tenemos la cenefa, con lo cual son 29 puntos. ¿Cuántos motivos tenemos? Tenemos 8 motivos. Entonces, de nuevo, si multiplicamos los 8 motivos, un momentito, que me cojo la calculadora, aquí, 8 motivos por 29 puntos, que tenemos 232, exacto. Entonces, ahora viene el tema. Profe, yo quiero hacerla más pequeña. ¿Cómo hago? Bien, para hacerla más pequeña tenemos que jugar un poco con los números. O bien, nos quedamos en la vuelta 22. La vuelta 22 tenemos 20 puntos. 20 puntos y un aumento. 20 puntos, un aumento. Con lo cual acabamos teniendo 176 puntos. Si yo cojo estos 176 puntos y los divido en los 29 puntos, a ver, 176, y los divido en los 29 puntos que me ocupa el dibujo, la cenefa esta grande, pues me va a dar que tengo 6 cenefas, pero aquí hay un poquito de más, ¿sí? Me da 6.06, ¿vale? ¿Eso qué significa? Pues que no es exacto. Lo que nos va a dar son 174 puntos, 176 puntos, 20 puntos, un aumento, tenemos 176, pero los 6 motivos nos van a ocupar 174 puntos. ¿Qué ocurre? Que nos sobran 2 puntos. No pasa nada, no pasa nada. Esos 2 puntos los ponemos en la parte de atrás, en separación entre, a ver, aquí, que lo veamos, entre un motivo y otro de final de vuelta, inicio de la siguiente. Aquí en lugar de dejar 2 puntos vamos a dejar 4. Entonces habrá un principio y un final de cenefa, pero esta es la parte de atrás de nuestra mochila, con lo cual tampoco es nada grave. De esta forma, en lugar de tener 232 puntos, nos vamos a quedar en 176. Otra pregunta. Ay, profe, yo quiero hacerla con 176 puntos, pero quiero solo 5 motivos. Ok. Aquí ya se nos complica un poquito porque tenemos que alterar un poquito todo lo que es el patrón. Pero bueno, vamos a intentarlo. Si yo solo quiero 5 motivos y yo sé que cada motivo me ocupa 28, ¿verdad? Porque estamos diciendo 29 porque estamos metiendo el punto de separación. Es decir, tenemos aquí 2 puntos de separación, con lo cual en sí nuestro motivo tiene menos puntos. Si descontamos los 2 puntos de separación, este motivo se nos quedaría en 27 puntos. Y yo ahora quiero 5 motivos de 27 puntos. ¿Qué hago? Multiplico 27 por 5. 27 por 5 me da 135 puntos. Ok.
135 puntos. Hemos dicho que tenemos 176 puntos. Uy, perdón. Hemos dicho que tenemos 176 puntos. A eso le restamos 135 que nos ocupan los 5 motivos que nosotros queremos. 176 menos 135 que nos ocupa nuestros motivos, nos sobran 41 puntos. 41 puntos. ¿Qué hacemos con esos 41 puntos? Tenemos que repartirlos. Esos 41 puntos los vamos a tener que repartir entre la separación de motivo y motivo. ¿Vale? Que tenemos 5 motivos. Entonces, ¿qué tenemos? 41 puntos que nos sobra y tenemos 5 motivos. Entonces, 41 puntos repartido entre 5 motivos nos va a dar a 8 puntos y un poquito. 8,2, perdón. Mira, este boli no me está funcionando. Voy a ir a buscar otro mejor. He conseguido un boli que funcione mejor. Os pasa a veces que vais a escribir, vais a tomar nota de algo y no encontrás un lápiz, un bolígrafo a mano. Bueno, pues sí, eso ocurre. Bueno, volvemos con lo nuestro. Tenemos que nos habían sobrado 41 puntos, ¿verdad? Una vez hemos ocupado los puntos que queremos para nuestros 5 motivos. 41 dividido entre 5 motivos nos quedan a 8 puntos, 2. ¿Qué ocurre? Pues que estos 8 puntos son los que vamos a tener que colocar de separación entre un motivo y otro. Aquí tenemos 2, pues en lugar de 2 serían 8. Entonces, vamos separando 8 puntos acá, haríamos el siguiente motivo. Pero claro, hemos visto que aquí hay 8,2. Bueno, es que nos sobra un punto, porque 8 por 5 son 40. Nosotros tenemos un punto más. Pues nada, se lo colocamos entre el inicio, final de vuelta e inicio de la siguiente, que en lugar de tener 8 puntos de separación, como hemos puesto en los otros, vamos a tener 9 puntos de separación. ¿Sí? Vale. Vemos que todo es simétrico, todo es matemático. Y entonces es cuestión de ir haciendo números, de ir acomodando. Naturalmente nos estamos fijando en el motivo de mayor tamaño de nuestra mochila. Entonces, de esta misma forma que hemos colocado esta, una vez, a ver cómo lo explico. Nos fijamos en el motivo de mayor tamaño, ¿vale? Si el motivo de mayor tamaño nos cuadra, estos tienen que cuadrarnos también, porque los puntos de estos van en relación a los puntos del dibujo mayor, ¿sí? En este caso de la figurita pequeña, teniendo 232 puntos, tenemos 29 triangulitos. Aquí tenemos dos... Uy, espera, que no se ve. Ok. Haciendo 232 puntos, tenemos 29 de estos triangulitos de 8 puntos. Bueno, de 7 puntos el triangulito más el punto de separación, que es la secuencia, son 8 puntos. Si en lugar de tener 232 puntos, nosotros tenemos, nos hemos quedado en esta otra vuelta con 176 puntos, 176 entre 8
puntos que ocupa la secuencia, nos van a salir 22 triangulitos en lugar de tener los 29 que tendremos si mantenemos nuestros 232 puntos. Pero es un número exacto, es un número completo. No sale como en este caso 8,2. En este caso es exacto, por lo tanto nos tienen que cuadrar sin problema. Si en algún momento nos faltara un punto, nos sobrara un punto, pues es porque o bien nos hemos comido un punto en el camino o hemos pinchado 2 veces en el mismo hueco, con lo cual nos ha dado un punto extra. Entonces es ahí porque estamos viendo que los números son exactos. Bueno, eso es un poquito complicado, es un poquito recurrir a las matemáticas. Las que estáis ya más acostumbradas, de pronto os resulte un poquito más fácil, no lo veas tan complicado. Y para otros, pues, puede resultar un poquito más difícil y puede decir, ay, profe, yo no tengo ganas de andar haciendo números. Los números no es lo mío, yo no quiero hacer números, esto es muy complicado para mí. Usted dígame cómo hacer y yo lo hago. Bien, pues ya está. Seguimos el patrón como está en el tutorial, solo que adaptamos el grosor de nuestro hilo según el tamaño que nosotros queramos. Bueno, pues esto es parte de las respuestas que os voy dando también por escrito, pero claro, es que por escrito a veces queda un poquito difícil de explicar. En algún momento también me habéis dicho, ay, profe, la cinta me queda muy estrecha. Esta cinta es muy bonita, pero me queda muy estrecha. Y yo la quiero más ancha. Bueno, pues métele un hilo más grueso. Métele un hilo más grueso. O si la quieres más ancha, sigue haciendo unas cuantas vueltas más a ambos lados en el color verde o en el color beige. Auméntale. En lugar de aquí comenzar a hacer el dibujo. Prácticamente en la primera vuelta, como hacemos aquí, bueno, pues haces 3 vueltas más de verde, en la cuarta empiezas a hacer tu cuadradito y luego al final haces otras 3 vueltas más, ya te queda más ancha. Por ejemplo, sí, pero es que yo no quiero tejer tanto, es que son muchas vueltas, que son muchos puntos, listo, mete un hilo más grueso, metes un hilo más grueso y ya te queda más ancha. Son pequeños trucos. Pero las que ya la habéis hecho, la mochila, os ha quedado espectacular. Os ha quedado muy bonita. De verdad que sí. Fue el primer tutorial que hicimos. Entonces es cierto que en la grabación hay algunos fallos. Porque, por ejemplo, yo me ponía a grabar y no ponía principio y fin, sino que grababa y luego lo iba subiendo según el tiempo que se me permitía tener en cada uno de los videos. Entonces, en algún momento, también alguna de vosotras me ha dicho, ay, profe, es que de la vuelta tal a la vuelta tal me he perdido porque en el vídeo... No te pierdas. Tú observa el tutorial hasta el... Es que una vez hecho ya no lo puedo cambiar. No puedo eliminar... O sea, puedo eliminarlo, pero es una pena porque entonces pierdo todas las visualizaciones que se han acumulado. No puedo reeditarlo, o al menos yo no sé hacerlo, ¿vale? Entonces yo lo voy explicando, voy diciendo... que no hay error, no hay, o sea, sí hay errores técnicos, hay errores técnicos por mi parte de desconocimiento. Fue mi primer video
me lancé así, me zambullí en aguas profundas. Me lancé, pero mira, ha dado buen resultado porque todas vosotras estáis siguiendo los tutoriales, muchas de vosotras desde el principio, lo cual agradezco, mis fieles seguidoras. Eh, pero hay una continuidad, ¿vale? Existe una continuidad. Si miras el final de un vídeo y el principio del siguiente, hay continuidad. No me he saltado vueltas ni me he saltado nada. Bueno, queridas, queridos, este es nuestro primer paso de preguntas y respuestas en vivo. Nos vemos en el siguiente. Cuídense mucho. Y ¿qué más os digo? Que tengáis un muy feliz día. Que os quiero un montón. Que muchísimas gracias por estar ahí. Que aprecio todos los comentarios. Y nada, bendiciones. Hasta luego.